porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes en este martes 26 de enero. Nos encomendamos a la intercesión de los santos Tito y Timoteo. Tengo el gusto de compartirles en este día el Evangelio de San Marcos en el capítulo 3, versículos 31 al 35. En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: «Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan». Les contestó: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y paseando la mirada por el coro, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la gran invitación que el Señor nos hace, a ser la familia de Dios. Madre, hermano, hermana de Jesús. Esta es la gran invitación. Y Jesús nos dice cómo ser hermanos. Cómo llegar a ser la familia de Dios. En la casa de Dios solo puede vivir la familia de Dios. No pueden vivir extraños. En la casa de Dios solo podrán vivir aquellos que se constituyen familia de Dios, que viven como familia de Dios, como hermanos de Jesús, como hermanas de Jesús, como padre de Jesús, como madre de Jesús. Y el estándar es el mismo para todos, dice Jesús. Aquel que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esa persona que hace la voluntad de Dios está preparando un lugar en la casa. Dice Jesús: en la casa de mi Padre hay muchas estancias y me voy a prepararles sitio y lugar. ¿A quién? A mis hermanos, a mis hermanas, a mi madre, a mi padre, a todos aquellos que viven la voluntad de Dios, me voy a prepararles sitio. La pregunta es: ¿hoy estoy viviendo como ese hermano de Jesús? ¿Como esa madre de Jesús? ¿Estoy viviendo como un hermano de Jesús? Las familias se parecen. Cuando uno solo conoce, por ejemplo, al hijo de una familia, y va y conoce la mamá y el papá, uno entiende muchas cosas. Hasta hablan parecidito. Muchas veces uno llama por teléfono y contesta a la hija y uno piensa que es la mamá. «Doña fulana, ¿cómo ha estado?». «No, disculpe, está hablando con la hija». «Oh, discúlpeme, le confundí la voz». Hasta hablan parecido. Los miembros de una familia nos parecemos. Nos parecemos en la forma de hablar, a veces hasta en las facciones físicas. Nos parecemos. Hoy lo que Jesús está diciendo en el Evangelio es que su familia se debe parecer a Él. Somos la familia de Dios, pero nos parecemos a Dios, nos parecemos a Él. Hablamos como Él, sentimos como Él, actuamos como Él. Somos como Jesús, que constantemente se retiraba a orar durante la noche. Somos como Jesús, que ora por el enemigo: «Padre, perdónalos, no saben lo que hacen». Tenemos sentimientos de misericordia con el que nos pide, con el que está implorando de nuestra parte una limosna. Nos parecemos a Jesús. Tenemos esos mismos sentimientos que tenía Jesús, cuyo alimento era hacer la voluntad de Dios Padre. ¿Cuál es mi alimento principal en este día? Estoy preocupado por lo que me voy a comer más tarde. O mi preocupación es esta: aprender de la palabra de Dios, escrutarla, meditarla, buscarle más sentido a la palabra de Dios. Si Jesús pasea la mirada por la tierra en este día, ¿será que puede decir: esa señora, ese joven, ese muchacho, esa niña, ese abuelo, son mi padre, son mi madre, son mis hermanos? ¿Será que Jesús puede decir eso de mí?
Y ahí está la reflexión. Si Jesús no lo puede decir, he de empezar a trabajar en ello. Hacer la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios. Y a propósito, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál es la voluntad? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí hoy? ¿Te has hecho esa pregunta? Al despertar te has preguntado, Dios mío, ¿tú qué quieres de mí en este día? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? A veces ni nos queremos hacer esa pregunta, porque la respuesta es muy evidente y el hacernos la pregunta ya nos compromete. Entonces mejor nos quedamos callados. Entonces mejor no le pregunto a Dios cuál es tu voluntad, porque estoy tan empeñado en hacer mi voluntad, en hacer lo que yo quiero, que olvido que hay una voluntad más grande que la mía, y es el querer de Dios, que quiere que todos los hombres nos salvemos y que lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo. Dios quiere que todos conozcamos a Cristo. ¿Qué tanto conoces a Jesús? ¿Qué tanto te has dedicado a pasar páginas del Evangelio para saber quién es Jesús, para conocerlo? He escuchado a algunas personas corregir a otras cuando dice alguien, ¡ay, yo lo conozco! Y otro le dice, tal vez lo distingues porque conocer a una persona ni uno llega a conocerse. ¿Será que tú y yo somos ese que apenas distingue a Jesús, que sabe algunas cositas de Jesús, que sabe su nombre, sabe que es el Hijo de Dios, pero no lo conoce? ¿Cuánto nos falta para conocer a Jesús? Para entrar en esa intimidad, conocer sus sentimientos, su corazón, su pensamiento, conocer su mirada. Nos falta, pero hemos de trabajar en ello, en el conocimiento de la verdad que es Jesucristo. Muchas veces te encuentras en encrucijada en tu vida y dices, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar en este momento, olvidando que en Jesús está la respuesta. ¿Qué hacer en un momento adverso de la vida? Pregúntale a Jesús. ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia? ¿Cobraría la deuda o se la perdonaría a esa persona porque no tiene con qué pagar? ¿O lo metería a la cárcel? ¿Qué haría Jesús? Y las respuestas van a ser evidentes, van a saltar a la vista lo que haría Jesús. Y por ese camino es que tú y yo hemos de marchar, hemos de ir. Pidámosle a Dios en este día que nos dé esa sabiduría de ser auténticos hermanos, hermanas de Jesús, actuar como esa madre de Jesús para poder habitar en la casa de Dios Padre, esa casa que ya está preparada, pero donde solo entrará el que haya hecho la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es fácil distinguirla. Otra cosa es que nos hagamos los de la vista gorda y no queramos vivir la voluntad de Dios, y por eso nos hacemos los que no sabemos cuál será la voluntad de Dios. Hacerse el de la vista gorda. No te hagas el de la vista gorda. Tú conoces la voluntad de Dios. Empieza a caminar por esa senda que el Señor te está señalando. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te deseo un santo día en el Señor.